Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Jorge, patrono de Aragón, patrono de Castilla y León, patrono naturalmente de la Inglaterra, como decían nuestros ancestros, patrono de Cataluña con el nombre de San Jordi y otros, George, en Inglaterra y otros países. Es uno de los santos más repetidos, que dirían en Sevilla, repetidos, de toda la cristiandad. ¿Por qué? Porque es la lucha contra el mal. Es el caballero que lucha contra el dragón, que simboliza el mal, el infierno, el diablo. Y esto ahora se lleva mal, porque esto de vencer al mal, pues no está bien. Vencer al mal está mal. Hay que conciliar con el mal y tal. En esta época siniestra, woke y tontiloque, pues esto es, San Jorge es un poco incómodo. Pasa con bueno, menos mal que en Aragón no han querido quitar las cabezas de los 4 reyes de los moros, cuya derrota supuso la toma de Zaragoza por Alfonso I el Batallador, que también los querían quitar. Dice, entonces, ¿de quién estaba en Zaragoza, usurpando Zaragoza? Es que queda feo. Bueno, en Santiago, a Santiago Matamoros, que se llama Santiago Matamoros, patrón de España, pues nada, le han quitado el moro, no se le han quitado el caballo, lo taparon con unos maceteros. Pero vamos a ver, si ustedes se avergüenzan de sus santos, ¿quién va a rezar en la iglesia? En fin, ¿qué quieren que les diga? Felicidades a todos los Jorges, que son muchos, somos bastantes, mi familia de toda la vida. Y desde luego, pues espero que tengan un día estupendo, sobre todo si son del Club Libertad Digital. Si no, pues también, pero menos. Bueno, hoy otro día de cielos despejados, ya prácticamente sin lluvias en ningún sitio, pero ni en la raya de Portugal, nada. En Madrid ya estamos en 21 grados, la máxima nacional sube, 28 grados en Sevilla y la mínima en Ávila, donde no quiso peregrinar el difunto Papa. Yo querría que alguien me explicara por qué, si les parece bien Wojtyla y Ratzinger, les parece bien el que era la negación de Wojtyla y de Ratzinger. No por curiosidad, yo siempre he pensado que la religión católica es una civilización, no es una secta. Que si sale rojo muy bien, si sale azul muy bien, si sale blanco también, que es un papa arcoíris. Es que yo estoy verdaderamente atónito. A misa no va nadie, no sé, a las procesiones sí, pero a misa no se saben el catecismo ni los curas. Las últimas veces que yo he visto comentan la actualidad, digo, pero eso lo hago yo sin ordenarme cura. Y por supuesto no tienen ni idea de la actualidad, en las gansadas más superficiales que uno pueda imaginar, pues peor todavía. ¿Qué nivel Maribel? Pero me gustaría que, por ejemplo, me dijera, entonces a usted le parecía bien que viniera 9 veces, que vino el Papa polaco, 3 veces Ratzinger, ya muy mayor y con la salud muy deteriorada, más las veces que vino privadamente, porque les gustaba a los dos mucho España, y siempre decían el gran papel de evangelizador de España, sin lo cual no se entiende el cristianismo, y es verdad, en especial el catolicismo. Bueno, pues todo lo contrario, y también les parece bien. ¿Qué pasa? Que han tenido una conferencia con el Espíritu Santo y les ha dicho que también ha soplado esta vez, una de dos, porque aquí no somos omniscientes, no somos hijos de Dios ni sobrinos. O sea, o está bien o estaban mal los anteriores, o estaban bien los anteriores y está mal este. Las dos cosas no pueden ser. Y no es un misterio, ¿eh? Como dijo Ratzinger, que si era sabio, no como este Pelanas, dijo, la infalibilidad del Papa, eso es falso. No existe la infalibilidad del Papa, salvo en algunas ocasiones, pocas, y aun esas discutibles. Ahora va a resultar que era infalible cuando, por ejemplo, después de asesinar a 10 periodistas de Charlie Hebdo, los terroristas islámicos, sale el tío el Bergoglio. Es que ya me enfado porque leo tantas gansadas de gente que no cree ni en los católicos, ni en el catolicismo, ni en España, ni en Cristo que lo fundó. No creen en nada. Oh, qué amigo de los demás, puso a los humildes. Pues había 10 muertos asesinados por los islamistas en Charlie Hebdo, cuando sale el tío diciendo, bueno, es que la libertad tiene que tener unos límites. Sacar las caricaturas de Mahoma, vamos, si se meten con mi madre yo les doy con el puño. El Papa, teoría de la otra mejilla.
Ve cómo le va a gustar este gobierno criminal. Por poco, por la enfermedad, no se ha plantado en Canarias a decir que adelante los ilegales, que tenía esa idea. Bueno, pues en Ávila hace un frío tremendo, pero no porque se haya ido uno de los peores enemigos que ha tenido Santa Teresa, que es el Papa ya fallecido. En Ávila, en Palencia y en León, 1 grado. Miran, pues, algo bueno tendrá este Papa. Pues yo no lo conozco, no sé de nada bueno. Pero no va Sánchez. Tampoco sé si eso es bueno, porque a lo mejor lo hubieran silbado incluso en la plaza de San Pedro. Que bueno, serían capaces, que si son capaces, pero si no pueden ir a ningún lado, ni Sánchez ni Pumpido pueden salir a la calle. Y para calle, y para plaza, pues la de Bernini, del Vaticano. Por cierto, Bernini también es el autor del Palacio de Carlos V dentro de la Alhambra. Dice, no, es que los reyes católicos, la Inquisición, vamos a ver. O sea, una de las mejores piezas, Bernini es el Nova más de la arquitectura renacentista. Una de las pruebas de por qué los reyes católicos eran católicos es que conservaron la mezquita de Córdoba, no la derribaron, y además en el mismo gran edificio, o complejo, si se quiere, de la Alhambra, hicieron el Palacio de Carlos V, que es una preciosidad. ¿Por qué? Porque todo era español. Era español lo cristiano, lo moro, lo judío y lo medio pensionista. Y esa es la tradición católica. No desde luego estas sectas que imitan a las protestantes y cuando no cantan el Kumbaya y levantan los brazos, hacen dietas y cosas así, que cuando no dicen, no, es que claro, es que en este país, ¿quieren conocer a un idiota? Esperen a ver cuándo dice en este país. Larra, patrono del periodismo español, que tenía una mala uva extraordinaria y era por eso un gran escritor, en realidad supo francés antes que español, pero hay que ver cómo aprendió a escribir español. Pues tiene uno, quizás su artículo más famoso, en el que nadie repara y mira que está en el título, se llama En este país. Y en este país es que llegas al portero, no está en la ventanilla, no te atiende, porque y llega por fin, media hora tarde, después de tomarse un cigarro. Bueno, el clásico cortado de Madrid, que más que cortado es extensivo. Los desayunos de trabajo empiezan a las 10 de la mañana y un poco más y acaban a las 10 de la noche. Pero es que, ¿qué va uno a hacer? En este país, dice el portero que llega tarde, vas a otro sitio para que te han arreglado los zapatos. Pues no lo tengo. Pues si es que, mire, en este país, hacer las cosas, ¿para qué? Si nadie te las va a agradecer. Vas a la tienda, está caducado una cosa que te vendieron y tal. Pues mire usted, es que en este país no funciona nadie, no es que me has estafado, eres tú. Y entonces, en este país, es el reino de la irresponsabilidad. Bueno, pues en esos estamos. Es que en este país, bueno, pues Sánchez sí que puede decir, es que en este país tengo que salir zumbando, pero no acercarse ni al Vaticano. Esto es para que no se hable de él. Sí es igual. Si es que tiene todos los líos en la judicatura. Por cierto, ayer se dio un paso más en la degradación de las instituciones. Cuando parece imposible, siempre dan más allá. En este caso, el escafandro, el siniestro Alvarone García Ortiz, ha nombrado al fiscal que entiende su caso y además a 2 fiscales afines para quitarle los casos, el suyo y el de Sánchez, y de paso ha premiado a un fiscal heroico, un tal Lucas, no confundir con el evangelista. No, el evangelista no. Este cambio de opinión, esto es como si el evangelista, San Lucas, de pronto cambia de opinión y dice, no, el buen ladrón era Gestas, no Dimas. Dice, pero vamos a ver. Uy, eso de que resucitó, habladurías. Bueno, pues lo mismo, este fiscal, cuando era fiscal, no ahora, que es ya un señor que sirve al escafandro y a Begoña, y al marido de Begoña, y al cuñado de Begoña, y a los del partido de Begoña, y a los del Congreso de Begoña, etcétera, pues este decía que, ¿cómo vas a perseguir al novio de Ayuso por un negocio que sin ser novio pudo tener o no con la Quirón? Es pura publicidad típica de los comunistas. Bueno, pues cambió de opinión, de punto, bueno, hay que perseguirlo a toda prisa, como sea, y lo han premiado como fiscal anticorrupción, no, fiscal pro corrupción. La corrupción de Alvarone, la corrupción de Lucasone y demás pandilla. Y 2 tíos de la extrema izquierda fiscal
la Unión Progresista de Fiscales, que es ya tan obsceno el copo de cargos, se ha inventado 2 cargos para protegerlos y haya puesto a 2 de su secta. Eso es una secta. No es un partido político, no es una asociación profesional, es una secta. Son bandas que se hacen con el patrimonio del Estado y que piensan que el dinero de todos es suyo. Así que lo roban. Y se lo gastan en suripantas y suripantos. Pero la verdad es que es un poco raro. Dice, por una vez que vayan los reyes ya está bien. Pero si han estado usando a este Papa contra la Iglesia Católica, con el aplauso de Osoro y el tipo el comunista, le hacen hoy una entrevista y dice, no sé si se dará, espero que no estoy todavía preparado, no estoy preparado, pero si es Dios el que te elige, se supone, el Cobo no confundir con el Cobo de Cobo Calleja, que al menos ahí hacen cosas. Este es el recomendado de Évole, el amigo de Otegi, el follonero, siniestro separatista, millonario catalufo, modelo típico de la TV3, y luego hacer dinero a Madrid, naturalmente. Pero yo insisto, si era bueno Wojtyła, no puede ser bueno este. A Wojtyła tampoco iban a verlo los socialistas. De hecho, cuando llega Felipe González al poder, es cuando es el primer viaje de Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, con el totus tuus, o sea, todos tuyos. No lo aclaro porque alguno pensará que es un equipo de fútbol. Pero es fundamental. Yo entiendo que cada uno dice, bueno, como está recién muerto, pues hombre, depende. Por si se están aplaudiendo ideas, tendrán que ser buenas. Y no puedes decir que las ideas de Juan Pablo, que era un rabioso anticomunista, moralmente anticomunista, porque el comunismo se caracteriza por negar el carácter sagrado del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, según toda la doctrina católica. Este era un peronista canchero, es decir, de patadas en, 10 muertos en el Charlie Hebdo, y si es que, claro, no puede haber libertad de expresión, o sea, muy bien asesinados. Este era el sujeto. Y eso no es Ratzinger. Si nos gusta Ratzinger, no nos puede gustar el otro. Luego se dirá, no, pero Dios escribe recto, con renglones torcidos. Desde luego en este se descarriló todo. Pero, ¿por qué no va Sánchez? Pues yo creo que para que no le sirve los españoles. También es impopular ya mundialmente, o sea, que es que este tío por donde pasa. Pero se puede ir todos ahora fingiendo Ave Marías cuando se están cargando la cruz del Valle de los Caídos, que solo van a dejar la cruz. Pues imagino que abajo van a poner blasfemias, cosas así. Pero hombre, pero la primera que no respeta la Iglesia es la Iglesia. Pero es que con Franco y con el Valle de los Caídos, yo soy antifranquista de los de verdad, de los 4 gatos, y 2 eran policías, o sea. Pero es que a mí se me llevan los demonios. ¿Pero quiénes son estos tíos para reescribir la historia? Ladronazos. Han robado el Constitucional, han robado la Fiscalía del Estado, han robado el Ministerio de Hacienda, se han llevado la pasta de todo el mundo, nos majan a impuestos. Y ahora hacen esto es fantástico, hacen un proyecto y la prensa se lo traga todo con una facilidad. Vamos a alcanzar el 2%, que no, hombre, que eso es lo de la bolita, ¿dónde está la bolita? Dice que en defensa va a ir, pues por ejemplo, la atención a los menores, a los mayores, los audífonos. Pero ¿qué me cuenta usted? Hágame el presupuesto de defensa. Y vaya a pactar con las repúblicas del este de Europa, que están en guerra con Putin, porque Putin está en guerra con ellas, que defiendan el estrecho. Aprovechando esta situación, es el momento de decir, vamos a ver, la doctrina estratégica española es siempre el eje Baleares-Estrecho Canarias. Es ahí. Que además coincide con la inmigración ilegal, la trata de blancas, el narcotráfico, etc. Bueno, apoyamos en el este de Europa a Polonia, pero Polonia nos va a apoyar en el estrecho. Y nos apoyaría. Pero este no cree en nada. Bueno, cree en Sánchez.
Muy buenos días, Federico. Pedro Sánchez continúa evitando la plaza pública. Hoy no va a acudir a la ceremonia del Premio Cervantes, que este año ha recaído en el escritor Álvaro Pombo, y el fin de semana tampoco va a acudir al funeral por el Papa Francisco. La delegación española va a estar encabezada por sus majestades los reyes y las vicepresidentas del Gobierno, María Jesús Montero y Yolanda Díaz. También acudirá el ministro Bolaños y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Consideran en Moncloa que la delegación gubernamental está bien cubierta por las vicepresidentas. Sin embargo, el funeral se va a convertir en una improvisada cumbre de primeros ministros en un momento crucial por la inestabilidad mundial provocada por Donald Trump. El presidente estadounidense estará en Roma, también el presidente ucraniano Zelensky y el argentino Milei. Se sumarán al acto en la Plaza de San Pedro del Vaticano la italiana Meloni, el canciller alemán, el francés Macron, el presidente portugués, el irlandés, el polaco, el húngaro, el checo y el rumano. También el príncipe Guillermo de Gales, en representación de Carlos III, y los reyes Felipe y Matilde de Bélgica. Desde la Conferencia Episcopal Española se informaba de que el cardenal Cañizares no va a participar en el cónclave por motivos de salud. Bueno, esperemos que se repare, que se renueve y que se mantenga don Antonio Cañizares. Gran enredador, grandísimo enredador. ¿Cuánto se arrepintió de que saliéramos de la COPE? Demasiado tarde, cardenal. Pero yo he contado en un libro, cuando viene hoy Luis Herrero, nos hizo una visita por el Vaticano. Tenía su despacho enfrente, justo del obelisco, y decía, mira, masónico. Porque acaba de decir Mario Conde, el que ha descubierto Julio Ariza, que es el quinto evangelista, el evangelista del sistema, previo pago de su importe, que no devolvió lo de Banesto, por cierto. Al arrepentimiento no ha llegado a tanto. Dice, pero es verdad, digo, a ver, don Antonio, ¿es verdad que 1/3 de los cardenales son masones? Dice, pues no sabría decir. ¿De dónde crees que viene esto? Y presenta efectivamente. La cúpula tiene la pirámide arriba, se fijan en el obelisco, tiene la pirámide típica de los masones. Dice, fíjate, si están aquí, ¿cómo no van a estar en el cónclave? Y no participan en el cónclave por razones de edad. La mayoría de los cardenales tienen más de 80 años y no van a participar. Y los que participan pues se podían quedar en casa. El cobo este es que tiene una cara de podemita que no puede con ella. Parece un primo de Rejón, que esté en la taberna Garibaldi también. ¿Qué personajes tenemos? ¿Cómo ha decaído? ¿Cómo ha decaído desde tiempos de Rouco la Iglesia en España? Bueno, pero vamos con la tomadura de pelo de este autócrata, de este déspota, corrupto, un gobierno corrupto hasta el tuétano, con esta de defensa. Es que es una tomadura de pelo. No presenta los presupuestos y, sin embargo, presenta gastos en defensa. ¿Pero qué vas a presentar gastos si no tienes presupuestos? Pues porque sí. Y ya vendrá Pumpido no sé a qué, a llevarse algo para su casa. Clara, te he traído un ministro. Hombre, muy bien, pero lo vamos a comer. No, de adorno. ¿Y Bolaños de viudo del Papa? Qué decadencia la de Occidente. Bueno, pero esto, insisto, es una tomadura de pelo. Hoy está Feijóo con él en el Parlamento, ¿no? No, hoy no. Pues no sé por qué pensaba yo, que tiene hambre y sueña bollos. Tengo unas ganas, porque además eso lo está haciendo bien el PP. Lo de seguir lo de defensa, hay que insistir, porque es la clave. No tenemos presupuestos, no puede haber presupuestos sobre nada. Sobre nada. Tiene la obligación institucional de presentarlos. Lo manda la Constitución. Presentarlos, no es aprobarlos, es presentarlos. Y después ya se puede organizar, pactar o lo que sea. Pero tiene la obligación de presentarlos. Y no pueden pasar más de 2 meses. Es más, hay que anunciarlo 2 meses antes de que caduque los presupuestos del año anterior. Llevamos con los presupuestos de hace 2 para 3 años con otra composición del Parlamento. O sea, es que no es ni legítimo. Y el tío no los presenta. Y dijo la filósofa Pili Juerga, dijo, ¿para qué perder el tiempo? Sí, hombre, sí, ¿para qué perder el tiempo cumpliendo la Constitución? ¡Qué tontería!, ¿no? Esto parece ya el parador de las sobrinas. En fin, pero la verdad, es una tomadura de pelo. Cuando entras en la letra pequeña de lo acordado, yo creo que estarán los audífonos de la tercera edad, las gafas para los niños donde se puede, juegos de parchís, juegos de mesa, un Erasmus. Vete tú a saber qué van a poner. Dice, pero de verdad pero de verdad de la buena. Más de la mitad está inexplicado. No se sabe de dónde viene ese dinero. ¿Vendrá del narco?
Porque hay dos partidas, que el siniestro Cristóbal Montoro, uno de los peores enemigos que ha tenido la nación, especialmente la derecha, un año, para decir que había más, que crecía la economía, metió el narcotráfico y la prostitución. Imagínense cómo están ahora esos dos rubros con el PSOE en el poder. O sea, vamos, es que no cabe una influencer más. Es una cosa asombrosa. Y el narco, bueno, vive su época de oro. Hemos disuelto la unidad de la Guardia Civil y de la policía que estaba contra el narco. A partir de ahí somos los socios de Venezuela. Pues imagínense. Pero esto de defensa, es que ni en la calle de las Sierpes de Sevilla, lo de la bolita... Son estafadores. Sí, Pedro Sánchez sorprendía compareciendo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que llevaba en el orden del día su plan de rearme forzado por las presiones ejercidas desde la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos. En total, el aumento hasta el 2%, aunque la Unión Europea ya habla de un 3%, 10.471 millones extra en defensa con cargo a los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, no hay presupuestos generales del Estado. El plan obliga a malabares en las cifras del año 2023 para modificar y reasignar partidas sin pasar por el Congreso de los Diputados. De este modo, Pedro Sánchez evita el voto en contra de sus socios, que ayer filtraban una nota a los medios de comunicación manifestando su rechazo al plan que hoy se va a enviar a la OTAN y a la Unión Europea. Dice el socio de gobierno, Sumar, que este plan carece de un análisis de fondo, por eso su líder, la vicepresidenta Díaz, pidió su retirada en el Consejo de Ministros. A pesar de la oposición frontal, el propio presidente del gobierno restaba importancia a esta discrepancia y rechazaba que hubiese fricciones en el gobierno. El plan de rearme dedica su principal partida a las condiciones laborales, a las nuevas tecnologías y a los instrumentos de defensa y disuasión, es decir, a la fabricación y compra de armas, algo que ha tratado de evitar el presidente en todo momento. Lo escuchamos junto al ministro Bustenduy. Evidentemente, una cosa que sí quisiera decirles es que menos de una quinta parte del plan se va a destinar a la compra de armamento en el sentido más tradicional del término, fundamentalmente a la modernización de sistemas de combate terrestre y marítimo, y se hará porque es necesario, porque aunque no nos guste, hay enemigos estatales y no estatales a los que solo se les disuade así. Yo diría que, evidentemente, el socio de la coalición de gobierno ha planteado observaciones. Tenemos una discrepancia en este punto, pero hemos gestionado esa discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo. Y además existe un consenso entre ambos socios, y esto me gustaría también ponerlo en valor, en la mayoría de los puntos del plan. En definitiva, yo creo que el europeísmo une al gobierno de coalición y el gobierno de coalición está unido detrás de este plan. Y por tanto considero que las prioridades del gasto público deberían estar en ese ámbito, en el ámbito social y no en otros. Es lo que he defendido siempre y es lo que sigo defendiendo y lo voy a seguir defendiendo siempre, esté donde esté. Bueno, eso donde te pongan, querrás decir, porque chico, que no eres nada y has llegado a menos. Pero observen al merluzo que está ya al nivel intelectual de Pilarín. Dice, bueno, es que esto no es la cosa clásica de comprar. Bueno, es que en defensa se dice defensa por algo. Si no, también podría llamarse ataque. Antiguamente se llama el Ministerio de la Guerra. Pero bueno, con esos subterfugios siempre fue así. Fomento el Ministerio del Gasto, guerra el Ministerio de la Guerra. Si no, ya está la policía, la Guardia Civil y algunos otros cuerpos policiales. Pero ¿cómo que solo la quinta parte de la forma tradicional? ¿Pero cómo que de forma tradicional? ¿Qué pasa? ¿Que vas a meter los sacapuntas ahora allí? Que la alfabetización es parte de... Hombre, sí, en cierto modo. De hecho, este gobierno, a lo mejor, si estuviera alfabetizado, no sería tan idiota. Pero vamos a ver, de verdad, es que además él mismo hace esfuerzos para creerse lo que no se puede creer. Vacila, se arrastra, tropieza, rectifica, cambia, se le ha olvidado. Piensa, a ver, he dicho esto, tal... El europeísmo, pues chico, si Putin está ahí en Europa. Ucrania, que es Europa, tiene una guerra de agresión de más de 3 años. Han muerto solo militares unos 60.000 soldados, ucranianos, voluntarios todos de su ejército. Y siguen. Y como que en el sentido tradicional del término, una guerra de anexión como no ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En Europa, desde el pacto germano-soviético, porque Hitler y Stalin se repartieron Polonia, no ha habido un caso igual. Y ahí está. Lo podría decir, no es para defendernos de Putin. Claro, pero es que medio gobierno es putinejo y el otro medio también.
El primero, Sánchez, el que más ha subido la compra de gas natural a Rusia. Bueno, ahora le ha adelantado Trump. Dice, pero no éramos enemigos, sí. Pero estos dicen una cosa, hacen la contraria, luego no se acuerdan de lo que han dicho, tampoco de lo que han hecho. Y esto acaba en el parador de las sobrinas. Vi ayer a Pilarín tratando de despreciar a la alcaldesa de Teruel, Mabuz, que tiene un carácter. Y dice, pero vamos a ver, esta tía, ¿en qué mundo vive? Vive en el mundo de Yupi Sánchez. Le dice la alcaldesa de Teruel, a ver, usted sabe que ha tardado una semana o 10 días Paradores en sacar una nota sobre su orgía, porque aquello era una juerga. Si tú metes en una suite grande a un montón de peripatéticas horizontales, suripantas, etcétera, es que a mí lo de escorts me da un poco de risa, sinceramente. Toda la vida se les ha llamado putas, con todo respeto, pero cada uno es lo que es. Bueno, ¿y está usted con Ábalos o con esos trabajadores del Parador de Teruel a los que les han chantajeado y les han obligado a no decir nada por un acuerdo de confidencialidad? Y dice, ¿cómo se nota la mala fe? La mala fe la tuya, que era la jefa de la policía ese día, dice que no, que ya lo ha dicho en 2 ruedas de prensa. ¿Pero quién te ha creído a ti alguna vez, Pilarín? Pero si mientes más que hablas. Cuando no tropiezas con la gramática, tropiezas con la lógica. Y cuando no, pues con el discurso común del que se entiende las cosas cuando se quieren contar. Pero claro que lo sabías. Pero ¿cómo no vas a saber lo que pasaba? Si hubo también quejas. Si precisamente se ha obligado a los trabajadores a callar so pena de despido. Pero vamos a ver. ¿Pero qué es que estabas tú allí? Que no lo dijiste. Hace 5 años. Por cierto, se podía pasar entonces de una provincia a otra, porque se ve que no le convenían las prostitutas de Teruel. Y entonces se las trajo en un microbús desde Valencia. O sea, de confianza, o tendrá a lo mejor una cuota, una derrama, una iguala, como se decía. Entonces, pues todo el puterío del mes es tanto. Para mí, para Gauskoldo, para Joseba y el que venga. No llevarían capellán castrense o algo parecido, médico, porque a ciertas edades un esfuerzo no es conveniente y está pasado de kilos y de arrobas a valores de siempre. Pero ¿cómo que no lo sabía la que tenía a su cargo la seguridad del ministro, que era Pilarín? Es que mienten con un descaro. En fin, vamos a despegar con Iberia. Iberia estrena nuevos destinos en Brasil y Estados Unidos. Descubre las impresionantes playas de Fortaleza, la historia y gastronomía de Recife y la emoción de los parques de atracciones de Orlando. Reserva ya en iberia.com para volar el próximo invierno. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Esto me suena a Movistar. Hoy es cuando en la Copa es el del Barça Bengoechea, conocido por sus escándalos antimadridistas. Han echado a Cantalejos, que canta de lejos, que es un sicario del Barça, pero al que ponen es a Borbalán, que es todavía más del Barça, del Farsa. Y ustedes, ¿pero por qué se ocupa tanto del fútbol? Eso cuando yo veo Movistar, es que lo dan muy bien. En Dazón, por ejemplo, pues lo dan bien, si echaran sobre todo a los pelanas, estos de Carlos Martínez y compañía, que además amenazan a Iñaki Angulo, le amenaza con romperle la cabeza. Esos pelanas que están ya para partido de homenaje. En fin, pero Movistar está muy bien. Eso es, porque solo en Movistar tienes todo el deporte en un solo lugar. Por eso puedes saltar del tenis al golf, de la Liga a la Champions, de la NBA a la Liga Endesa, o incluso puedes saltar de MotoGP a Fórmula 1 con Dazón, y todo sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar. Bueno, pues vamos con la Fiscalía Pro Corrupción, que inauguró ayer su época de grandes rebajas. A un tío que decía, pero hombre, ¿cómo vamos a procesar al novio de Ayuso por hacerle daño a Ayuso si aquí no hay nada, si esto es una cosa fiscal, que vamos a empezar a hablar, a investigar contratos de Quirón, que esto apesta? ¿Cómo que apesta, Lucas? No, huele muy bien, huele a Romero, huele a todo, a salvia, pero fantástico. Uy, el tomillo, qué bonito, qué bien huele, qué cariñoso. Y algo de menta, ¿verdad? Exactamente, Lucas. Pues sí, venga, por él, faltaría más. Es urgentísimo. Muy bien.
ya eres fiscal pro corrupción, digo anticorrupción. Esto ha sucedido ayer. El escafandro nombra un fiscal para protegerse a sí mismo. Contra todo el parecer de la carrera, de prácticamente todos, menos los vendidos, todos los fiscales que dicen, hombre, no nombres al fiscal de tu caso. Pues va el tío y lo nombra. Y luego añade 2 sectarios más para 2 cosas que se ha inventado, 2 salas que deberían ser más que salas, celdas. Pero esto lo estamos viendo. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto a 2 fiscales afines en las nuevas fiscalías de sala de delitos contra la administración pública y de delitos económicos. Las fuentes consultadas por Libertad Digital denuncian un doble objetivo: protegerse del delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por el que está imputado el fiscal, y blindar a Pedro Sánchez de los casos de corrupción que le acorralan, como el de su esposa Begoña Gómez o el de su hermano David Sánchez. La mayoría del Consejo Fiscal se ha negado a votar. Desde la oposición critican el último movimiento de García Ortiz. Vox ha pedido que el fiscal dimita al considerar que se trata de la enésima cacicada del gobierno. En el Partido Popular subrayan que el asunto es muy grave, al ignorar incluso la mayoría del Consejo Fiscal. La secretaria general del partido insiste en que este episodio evidencia la degradación democrática con el sanchismo. Escuchamos a Pepa Millán y a Cuca Gamarra. El fiscal general debe dimitir de inmediato y, si no lo hace, debe ser cesado por el gobierno. Asistimos a la enésima cacicada de un gobierno que se cree básicamente que España es su cortijo. García Ortiz sigue en su puesto porque Pedro Sánchez le protege, le respalda y le necesita para frenar todas esas investigaciones que le afectan tanto a Pedro Sánchez como para blindar a su entorno más personal. No lo habíamos visto. Cuca está... Una que no llega y otra que se pasa. Pero ¿por qué Pepa Millán, que empieza, que se le entiende cuando se explica, por qué habla con ese tono? Que parece que está dictando una encíclica de excomunión. Pues a lo mejor es que está dictando una encíclica de excomunión. Lo de Cuca ya es Pepito Grillo, o sea, pero es que los grillos son bastante molestos, sobre todo al anochecer. Pero estamos en el golpe de Estado más básico y elemental. El golpe de Estado moderno se hace con tanques, sobre todo en España, que a lo mejor el ejército lo que hace es volver la dirección de los tanques y en lugar de ir a por los que mandan que liquiden, van y liquidan al que los ha mandado a ellos, que eso pasaría con bastante probabilidad. ¿Por qué odia al ejército? ¿Por qué odia a la Guardia Civil? ¿Por qué odia a la Policía Nacional el gobierno? Por si los detienen. Evidente. Bueno, ahora vamos a ese momento que lo vi ayer, lo vi 2 veces, porque... Además, iba vestida de un atuendo extraño, la alcaldesa de Teruel, no la había visto yo, de ese tenor, que a veces aparece más como si estuviera en la vaquilla, ¿no? Blanco, tal, como es ella. Pero han cogido una cosa buena en el Senado, y es que no les guardan ningún respeto al gobierno. Entonces, en cuanto los otros se ponen a cocear, que es lo suyo, sí, decía la voz. Sí. Y la otra de Zaragoza estaba así. Se le está subiendo la mandíbula a la nariz. Es una cosa ya prognata, lamentable, cuando dice Pilarín. No sé si tenemos ese corte. Dice, la mala fe. Les mueve la mala fe. Pues anda la vuestra. Menuda fe tienen estos en el delito. En el Senado, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, afeaba a Pilar Alegría que el gobierno ha amenazado a los trabajadores de paradores tras conocerse las fiestas de Ábalos con señoritas. Pilar Alegría acusaba al PP de activar el ventilador de odio y desvelaba que solo un popular le ha ofrecido su apoyo, Pablo Casado. Escuchamos a la alcaldesa y a la ministra Pilar Alegría. ¿Qué pasó en esa semana? Yo se lo voy a contar, que su gobierno, del que usted es portavoz, envió una carta a los trabajadores del parador de Teruel que habían aparecido en la prensa amenazándolos de despido. No por mentir, que habría sido lo lógico si faltaban a la verdad. No por mentir, sino por supuestamente faltar a la cláusula de confidencialidad. Y durante estos días han sido multitud los mensajes que he recibido de distintos dirigentes de todos los partidos políticos, a excepción del partido político que condena siempre con peros. Solo he recibido un mensaje a título personal de un dirigente del Partido Popular que, curiosamente, ustedes lo tiraron por el balcón cuando se atrevió a denunciar la corrupción en la Comunidad de Madrid, del señor Pablo Casado. Esto es la razón por la que Feijóo tiene que dejar de cobardear en tablas. Casado ahora se dedica al tráfico de armas. Es decir, por lo legal, pues está en una especie de oficina de compraventa, de derechos, de armamento. Claro, ahí con una comisión ya te puedes retirar a la República Dominicana. Es un traidor, es un canalla,
Pero ¿quién estaba al lado de Casado? ¿Quién es el primero? La primera que la felicita a Casado cuando calumnia miserablemente al cargo más importante que tiene el Partido Popular. A ver si se mete esto en la cabeza el Sanedrín de inútiles de Génova 13. ¿Quién es? Cuca Gamarra. Es que además de una inútil, cuando habla, es que encima es una traidora. Pero vamos, la misma mañana, cuando estaba en la COPE diciendo atrocidades, y le pregunta a mi amigo Carlos Herrera, que digan lo que digan, ha tenido un buen EGM. Yo no creo en el EGM porque lo conozco, pero bueno, al que le interesa, ánimo, Carlos. Pero recuerdo que le dice, pero ¿qué pruebas tiene usted? ¿Qué pruebas tiene usted? No, porque esto es seguro y tal. Un papel que le había dado a Teodoro Bolaños. Esa era toda la prueba, las ganas que tenían de cargársela. Y sale este, que ahora se dedica a esto, a la compraventa de armas y tal y cual, donde hay, ¿no? Y sale a defender a una tía que se reía el otro día se reía. Bueno, primero, que alguien lo insulten en Twitter, no entres en Twitter, porque aquello es un albañal, insultan a todo el mundo a todas horas. Pero se refugian que, ay, es que me han mirado la pierna, ay. Pero vamos a ver, Pilarín, que tú el otro día te reías cuando dijo los Carbután que el novio de Ayuso era un testaferro con derecho a roce. ¿Te reíste o no te reíste? Por eso te apoya Casado. Porque él no pudo terminar la tarea que le hubiese encomendado. Bueno, tú no, que tú no eras nada. Pero en fin, Sánchez y Bolaños, pues, bueno, tú siguen sin ser nada, Pilarín, desengáñate. Y ahora menos. Pero lo que dice la alcaldesa de Teruel es la verdad. Pero ojo a la contestación, ¿eh? Ojo a la contestación. Se hace la víctima. Ay, es que me atacan por ser mujer. No, por mentir. Por mentir y por patrocinar con dinero público las orgías con las putas de Valencia. ¿Pero tú te crees que somos idiotas todos o qué? Dirá, ¿qué? Es que había que verla, la tía, ¿eh? Con una cara de mala uva, que porque la alcaldesa de Teruel tiene carácter, pero esto pilla Casado, se arruga y se va al baño. Pero ojo los traidores que siguen ahí. Los chanquetes son los mismos que tenían Teodoro y Casado. Y las fuentes cenagosas que informan siempre a la MED son los mismos. Y están protegidos por el Sanedrín de inútiles, que son los que compartieron la estrategia de liquidar pues la fuerza más importante que tiene el Partido Popular, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que eso no es discutible, es que es un hecho. Luego está el presidente de Andalucía, el de Valencia no sé quién es el presidente presidido. Está Alfonso Rueda, el de Galicia, que es un clásico. Azcón en Zaragoza, que bulle mucho. Dice que Teruel va a tener un gran desarrollo. Con que tuviera un poco, yo me conformaría. Pero es que lo de ayer, diciendo, tengo un traidor de los suyos, ¿eh? ¿Se acuerdan de Casado? Que lo echaron ustedes, no, lo echaron por calumniar, lo mismo que hacéis vosotros. Esa es la razón por la que, ya que no tiene el decoro de irse, ese traidor, calumniador, tenía que echarlo Feijóo, a él y a Teodoro. Y después a Mazón, naturalmente. Pero bueno, cuando no se hacen las cosas a tiempo, se quedan sin hacer. Vamos ahora, sigamos con el capítulo. Es que no salimos de los burdeles y de los camellos. O sea, es que por todas partes siempre es lo mismo. Dice, hombre, podían tener otros vicios, sí, pero se ve que en el PSOE les gustan estos. Pero es absolutamente... No es ya escandaloso, casi nos hemos acostumbrado. Pero que encima venga haciéndose la víctima, la verduga de Zaragoza. Pero vamos a ver, Pilarín, ¿tú qué te has creído? En fin, vamos hoy a la semana de pasión que tienen los Sánchez Gómez y su gobierno y su banda y sus afiliados, adjuntos, suripantas, izas, rabizas, colipoterras, vulgoputas. Es que es una semana fina. Hoy comparece el hermano de Koldo, Joseba García, en la comisión del Senado. Su intervención tiene lugar tras darse a conocer que era la persona encargada de gestionar los partes laborales en INECO de Jessica Rodríguez. Voz Populi revela algunos de los mensajes. Entre ellos, Joseba le pregunta por las claves de acceso para hacer los partes porque habían caducado. Jessica respondía que le iba a preguntar a una amiga porque el ordenador de trabajo no lo tenía ella. Más tarde, le facilitó a Joseba una contraseña que hacía referencia a una comida terminada en 17, eligiendo manzana 17 porque la última que había utilizado era queso 17.
¿Y esto cómo lo comentas? Es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. En tiempos de Franco la prostitución era legal y tenía control médico. Claro, si no es legal, no puedes controlar médicamente que no se propagan las enfermedades de transmisión sexual, que eran las parecidas a las de ahora. Es más, el acto en sí es bastante similar. Desde los neandertales hasta ahora no ha habido grandes cambios. Tú ves lo que hay en Pompeya y antes, y es sota, caballo y rey, rey, caballo y muchas sotas. Esto siempre. Pero es que robaban para eso. Y gracias a eso robaban. Depende del vertical y la horizontal, eso depende. Bueno, y ahora vamos con un asunto que es de estas cosas, cuando tú te cargas la gramática, te acabas cargando todo. Y por supuesto te cargas la ley. Una mujer es una mujer porque nace mujer. Y como es un hecho biológico, como recordaba precisamente el tribunal británico, creo que escocés, dice, es una mujer la que biológicamente es una mujer, no la que se siente mujer los martes y los jueves, no, tíos que es que ni se operan, que van peludos a boxear con una mujer. Recuerdo cuando salió un trans que este año le han dado altos las hormonas y entonces ya no le han dejado competir, le metió un puñetazo a una pava italiana que se echó a llorar. Y presumía el padre, estoy muy contento de mi hija, hijo. Bueno, pero en la audiencia de Sevilla, que por cierto, pasado mañana tiene que decidir a ver si va a Europa, a ver si va a Europa, no vayan a haber hecho el movimiento y ahora venirse abajo. Pero es uno de esos casos de rompecabezas típico de la producción jurídica, vamos a llamarlo así, de Irene Montero y demás pandilla. ¿Qué fue, por cierto, de PAM? Aquella PAM, patapam, esa esfera golpista. ¿Qué fue de? Bueno, esto es el lío típico cuando se ponen a hacer leyes los que están en contra de la ley, de la biología, de la verdad, de la naturaleza, tal. No, es que se autopercibe mujer. Vamos a ver, que tiene más pelo que Cantinflas, o sea, como que se autopercibe mujer. Una cosa es lo que con quien te quieras acostar y otra cosa es lo que eres. Bueno, pues no, señor. En la audiencia menudo lío tiene. La Audiencia Provincial de Sevilla ha determinado que el caso de agresión cometido por un hombre que cambió de sexo en el registro civil debe ser analizado en un juzgado de instrucción y no en uno de violencia sobre la mujer. Los magistrados entienden que la agresión que supuso una segunda denuncia tras la que ya tenía el supuesto agresor tuvo lugar después de ese cambio y por ello no corresponde al juzgado de violencia sobre la mujer como pedía la defensa de la víctima, ya que en aquel momento ya figuraba como sexo femenino. Bien, pero eso es una autopercepción. ¿Quién les dice que no mentía? Porque hay que creer que dicen la verdad cuando dicen que se autopercibe Pepita cuando se llama José Mari. O sea, que repito, ¿quién le dice a la audiencia de Sevilla que es verdad que se autopercibe mujer? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que no está mintiendo para protegerse? Que creo evidentemente que está mintiendo. Segundo caso, además no es la primera vez. Pero si ha habido embarazadas con violaciones en las cárceles de unos majaderos de estos siniestros sujetos que dicen que se autoperciben mujeres para ir al baño de las mujeres, a la cárcel de las mujeres y a violar mujeres. Pero eso que es tan básico, dice, pero ¿cómo sabe usted que dice la verdad cuando dice que se autopercibe Maripili? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que no está mintiendo para protegerse ante la ley? No lo sabe, pues no se lo crea usted. Dirá, pero bueno, es que como dice que hay hermana, que eso ya no. Han interrumpido el conteo de violadores que han sido liberados. Hace ya casi un año. Estábamos en 1.300 que habían visto disminuida su pena, cerca de 200. Muchos pederastas habían salido libres gracias a la producción jurídica, legal de esta pandilla. De los comunistas, que se autoperciben, pues yo no sé qué se van a autopercibir, analfabetos. Pero ¿cómo sabe la audiencia de Sevilla y cualquiera que no están mintiendo y perjudicando el derecho a la defensa de la mujer agredida? Porque la mujer agredida es una mujer, se autopercibe mujer y es una mujer porque nació mujer. Y se les priva del derecho a la protección porque dice la otra que se autopercibe también mujer. Hombre, por favor.
por favor. En fin, nos vamos a ir a la prensa económica. Fernando Quintero se dirá, eres más caro que un espectador de Cintora. Sí, ¿verdad? Oye, pues tal cual, ¿eh? Pero tal cual, o sea, ¿cuánto dinero le han dado a este tío? Pues de momento 2 millones por el programa que tiene y que, pues ha perdido audiencia, el 72% de la audiencia en concreto. Malas Lenguas, que es el programa que le han dado al señor Cintora, pues facturó 2.020.740 euros para la productora. Y pues de momento no hace más que perder audiencia y perder audiencia. Pero no dinero. Ellos ganan. Cada programa 32.000 euros. Pero si lo echaban por inútil, porque no lo quería ver nadie. Tiene esa cara de pan sin sal, que es tremenda. Pero fíjate, o sea, trae... Sálvame Sánchez, Sálvame. Los dignísimos moralistas de Sálvame, Desde que luego. tienen un juicio pendiente con 80 demandantes, nada menos. A Jesús Cintora y a Javier Ruiz. Hombre, el que quiso asaltar el uno de los BBVA. vértices de la triangulación perturbadora que denunció Manuel Conte, sí. Sí, señor. Además, El Conte asalto fue a Endesa y fue al Conte BBVA. el que lo denunció. Sí, señor. Ese parlamento, o sea, en una comisión en el Congreso. Sí, pero lo dijo abiertamente. Sí. Y era lo más claro que he visto desde aquellos de los visitadores nocturnos de la Moncloa, que Cebrián, cuando era el Sí. visitador único, se quejó de que con Zapatero Los entraban brujos Barros. visitadores. ¿Te acuerdas que tenía Barroso, que en paz descanse, y Contreras, Sí. que ahora es el que presume de mandar en Telefónica? Será Javier de Paz, en todo caso. Sí. Pero también lo dudo, porque al final ahí hay unos señores que tienen su dinero, hay una junta pendiente, Sí. muy complicado. En fin, pero lo que sí que sabemos es que el Estado y Criteria han disparado su peso en bolsa. El Gobierno ha aumentado la inversión del Estado en bolsa un 47% hasta los 37.800 millones por su entrada en Telefónica, su posición en Indra, también es primer accionista en AENA, Redella y en Agas. Esta es información que trae el diario Expansión. Hay que recordar que son 37.800 millones que han salido de ese bolsillo, sí. del mío. Y de Sí, me todos da los que el del de Cintora poco, ¿eh? No, al del Cintora van los nuestros. Pero esto es una cosa, es todo lo contrario de lo que ha hecho Occidente desde el año 79 con Margaret Thatcher, que es reducir la participación estatal en empresas que pueden ser perfectamente privatizadas. Empezó Felipe privatizando Telefónica con Cándido Velázquez y Polanco, por supuesto, a su diestra. Pero había empezado ya, porque era un proceso evidente, era muy caro, el servicio era malo, etcétera. ¿Cómo han mejorado además esas empresas? Al margen de los escándalos de corrupción, Villalonga y compañía. Pero qué diferencia de la Telefónica de ahora a aquella. En Argentina era famoso, y era también la Telefónica, porque el cielo de Buenos Aires no se veía, eran todo líneas de gente que cogía el teléfono porque tardaban 10 años en darte un teléfono, ahora tardan 10 minutos. Es que es tremendo. Bueno, pues nada, vamos a ver si Cintora consigue perder el 99% de la audiencia y le pagan a precio de oro el espectador. El espectador, sí. Tendrá familia. Nos va a costar muy caro ese espectador. Sí, tendrá familia, ¿no? Sí, hombre, digo yo, no sé. Pues hombre, al menos desconozco, no tengo, al menos la familia que lo vea, que no sea como el 1 de mayo, que ya no van ni los sindicatos, ni a las gambas. Unas cervezas y a vivir. Y a vivir. Gentuza, los come gambas. Vamos a las noticias de cercanía y seguimos.